Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogos Ciudadanos Colombo-Venezolanos que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomín Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ubieda. Hola Alejandro. Hola Chomín, hoy teniendo como invitado en nuestro programa a Roberto Patiño, quien es cofundador del movimiento Mi Convive y que lleva actualmente un proyecto llamado Alimenta la Solidaridad. Sí, Alejandro, y con Roberto Patiño hablaremos sobre las dificultades y disyuntivas que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil venezolana para desarrollar su trabajo en el país. Bienvenido Roberto, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la oportunidad y encantado de estar aquí con ustedes. Roberto, ¿cómo describes tú la situación hoy del venezolano desde el punto de vista social, de la capacidad de acceder a alimentos, de la capacidad de las posibilidades de seguridad social, de las posibilidades de tener un empleo digno con un salario digno? ¿Cómo evalúas tú la situación del venezolano mayoritario, del venezolano clase C, D? Sí, fíjate, la situación del venezolano es muy crítica, es una situación muy dolorosa. Tenemos que, por supuesto, arrancar no solamente hablando del venezolano, como dices tú, de sectores medios, sino incluso de los sectores populares y más vulnerables. Es una situación verdaderamente dolorosa. Estamos hablando de una economía que se ha ido dolarizando por la misma, digamos, actuación del venezolano, porque ante una moneda hiperinflacionaria, el venezolano empezó a utilizar otras monedas, incluyendo el peso colombiano en algunas zonas de los Andes venezolanos, el real brasileño en el sur del estado Bolívar, pero en general uno ve la dolarización. Y si bien eso ha permitido que vuelvan a aparecer productos y algunos servicios que antes brillaban por su ausencia, la realidad es que siguen siendo inaccesibles para las grandes mayorías. Estamos hablando de un salario mínimo que en su último aumento, vamos a hablar del sector público, por ejemplo, a lo sumo llega a $30. Estamos hablando de $1 por día en un mes, lo que es la definición de pobreza casi en su nivel extremo, pues, ¿no? Entonces, frente a esta realidad, las necesidades sociales de los venezolanos son necesidades verdaderamente urgentes. El sistema educativo está muy deteriorado, muy golpeado por la migración de docentes, por el decaimiento de la infraestructura. El sistema de salud es una tragedia también. Entonces, bueno, estamos hablando de un cuadro bien crítico que es importante destacar, porque si bien se habla de algunas mejoras para algunos sectores de la sociedad, la realidad es que la gran mayoría sigue sufriendo muchísimo. Roberto, cuéntanos la actividad que tú desarrollas como parte de la organización que diriges, Mi Convive, en Caracas y especialmente sobre el programa Alimenta la Solidaridad. Sí, fíjate, nosotros arrancamos el trabajo de Mi Convive hace ya 9 años. Es un trabajo comunitario de formación de líderes, donde buscamos además generar puentes y proyectos de encuentro entre personas que tienen diferentes perspectivas políticas, por ejemplo, donde hemos desarrollado proyectos de reducción de violencia, con recuperación de espacios, canchas en las comunidades. Hemos también dado formación a jóvenes para evitar que se metan por el mal camino. Y desde el año 2016 arrancó un programa llamado Alimenta la Solidaridad, que fue producto de una experiencia que yo tuve en una comunidad. Una niña se me acercó de 5 años, ya en ese entonces, estamos hablando hace 6 años, y me pidió que le diera algo de comer, que tenía mucha hambre. Y eso a mí me marcó, no pude ser indiferente frente a eso, ni nuestro equipo de trabajo. Y Alimenta la Solidaridad es una iniciativa que desde entonces ha estado funcionando todos los días de lunes a viernes, brindando almuerzo en este momento a 18.000 niños y niñas en 15 estados del país. Roberto, la discusión política en Venezuela tiene digamos, dos polos, tienden a conformarse dos polos, uno que prioriza los esfuerzos por desalojar al gobierno usurpador y otro polo que parece que priorizar el tema de justamente las condiciones de vida del venezolano, que han estado muy golpeadas no solo por la acción del régimen, sino que también las sanciones algo
también contribuyen a hacer más difícil la vida del venezolano, aún siendo la situación económica creada obviamente por el régimen. ¿Tú crees que estas visiones pueden coexistir o son visiones contrapuestas? Mira, desde mi perspectiva, es un falso dilema, ¿no? Porque para mí la única solución al conflicto político venezolano es una solución que es construida desde Venezuela. Es una solución que vamos a impulsar los venezolanos. Y en ese sentido es fundamental que la sociedad esté fuerte. Es fundamental que las organizaciones de base puedan operar. Es fundamental que la gente no dependa de una limosna del régimen. Y es por eso que yo creo que el trabajo de fortalecer a las comunidades, el trabajo o cuando hay mejoras en las condiciones de vida de las personas, eso más bien nos acerca al cambio en lugar de alejarnos. Fíjate que ustedes han trabajado mucho el tema de la migración de venezolanos hacia Colombia, que ha sido un país verdaderamente generoso con Venezuela. Yo como venezolano lo reconozco y lo agradezco. Recientemente estuve en el estado Amazonas, estado venezolano fronterizo, y crucé el río para el río Orinoco y estuve en la población de Casuarito, que es una población colombiana, donde digamos, supervisor de la policía me decía que de 700 habitantes, 400 son venezolanos, ¿no? Y estamos hablando, bueno, más de la mitad de los habitantes de esta población colombiana hoy son venezolanos, pero él también me reflejaba que históricamente la tendencia había sido al contrario, ¿no? Él me decía, como la gente a veces tiene esas expresiones, me decía, se volteó el disco, ¿no? Ahorita la cosa es al revés. Y bueno, yo creo que esto lo vinculo con tu pregunta, porque en el fondo, si la solución pasa por nuestra participación, pasa porque los venezolanos demostremos que somos una mayoría los que queremos un cambio, bueno, mientras más gente se vaya al país, más se complica eso, ¿no? Y mientras las condiciones de vida sean peores, más gente se va de Venezuela. Entonces yo soy de los que piensan que eso es un falso dilema. Mejorar las condiciones del venezolano es aumentar las posibilidades de cambio. Roberto, ¿qué consecuencias puede tener en movimientos como el que tú diriges, Mi Convive, la ley que está adelantando el gobierno para regular toda la actividad de las organizaciones de la sociedad civil que reciben pues, recursos de la cooperación internacional, por ejemplo? Mira, sin duda alguna nosotros, y eso es importante tenerlo presente siempre, quienes están en el poder tienen un comportamiento autoritario que se quieren perpetuar y muchas veces incluso un comportamiento totalitario, donde nada que no sea controlado por ellos es legítimo desde su perspectiva, ¿no? Y esta ley es una expresión más de ese problema y creo que es algo que hay que combatir con mucha fuerza porque son múltiples organizaciones, miles diría yo, de esfuerzos a nivel nacional que han mantenido ese tejido social y ese respaldo a quienes más sufren. Entonces, cualquier piedra en el camino para las organizaciones de la sociedad civil es atentar contra el pueblo venezolano. Bueno, muchísimas gracias, Roberto Patiño, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a ustedes.